Vamos a ver en este vídeo un par de primitivas elementales con unos cuantos ejemplos de cada una. Van a ser un par de primitivas que vamos a utilizar mucho, como hemos visto en la teoría, en la descomposición en fracciones simples a la hora de calcularle primitiva a una función racional, porque hemos visto que sean las raíces reales o complejas, sean simples o múltiples, al final todo este tipo de fracciones simples, sus primitivas se reducen a calcular primitivas que sostienen logaritmos neperianos o arcotangentes. Así que nos vamos a centrar en esas dos. Bueno, vamos a empezar con la primitiva que produce un logaritmo neperiano. Recordemos que la integral de una fracción donde en el denominador tenemos una función y en el numerador tenemos justo la derivada de esa función, es decir, una f de x en el denominador y su derivada f' de x en el numerador, pues la primitiva de una expresión de ese tipo es el logaritmo neperiano del valor absoluto del denominador, es decir, del valor absoluto de f de x, más la constante de integración. Bueno, pues vemos unos cuantos ejemplos. Empezamos con un inmediato, pero que al fin y al cabo corresponde con una fracción simple de una raíz real simple, ¿vale? Por ejemplo, esto sería con la raíz real 2. Pues observemos que directamente ya son logaritmos neperianos, porque por la linealidad cualquier coeficiente que está aquí arriba en la descomposición en fracciones simples lo podríamos sacar fuera, en este caso es un 1, así que eso es lo que nos vamos a encontrar normalmente, y observemos que la derivada de la función de abajo es directamente la función que tenemos arriba. Bueno, pues tenemos una función f de x, que en este caso es x menos 2, tenemos su derivada que es 1, justo f' de x, lo que tenemos arriba, pues aplicamos este modelo y nos quedará pues el logaritmo neperiano del valor absoluto de la función que hay en el denominador. Logaritmo neperiano del valor absoluto de la función f del denominador. Así que el logaritmo neperiano del valor absoluto de x menos 2 más la constante de integración. Bueno, pues vemos otro, por ejemplo la integral de x partido x cuadrado menos 5, diferencial de x, tenemos una función en el denominador, x cuadrado menos 5, observemos que su derivada es 2x, casi lo tenemos arriba. Bueno, pues vamos a utilizar las propiedades de la integral y lo que vamos a hacer es multiplicar y dividir por 2, es decir, vamos a multiplicar por 2 aquí arriba y vamos a dividir por 2, que es lo mismo que multiplicar por un medio fuera de la integral por la propiedad de la linealidad. Pues multiplicamos por un medio fuera, multiplicamos por 2 el numerador y ahora observemos que ahora ya sí tenemos una función en el denominador que es x cuadrado menos 5 y su derivada que es 2x en el numerador. Así que el resultado de esta integral será el un medio que está fuera y esta integral pues será el logaritmo neperiano del valor absoluto de la función que hay en el denominador, es decir, logaritmo neperiano del valor absoluto de x cuadrado menos 5 más la constante de integración. Bien, hemos visto también en otra parte de estos preliminares las propiedades de los logaritmos neperianos, cuando se pueda, entre comillas, mejorar el aspecto de la expresión que nos queda al final, pues conviene hacerlo. Recordad que si tenéis un número multiplicando un logaritmo neperiano, este número se puede introducir dentro del logaritmo neperiano como potencia de la función que hay dentro, así que eso es lo mismo que elevar a un medio la función que hay dentro del logaritmo neperiano, o lo que es lo mismo calcularle la raíz cuadrada. Así que el logaritmo de la raíz cuadrada de valor absoluto de x cuadrado menos 5 más la constante de integración. Bueno, pues vamos con la segunda primitiva elemental que hemos hablado, la del arcotangente. Recordar que la integral de un cociente donde en el denominador haya 1 más una función f al cuadrado y arriba esté justo la derivada de esa función f, es decir, f' de x, pues esa primitiva es el arcotangente de la función f de x, esta que tenemos aquí dentro del cuadrado en el denominador. Bueno, la idea es la misma, pues cuando nos den fracciones, conseguir que tenga este aspecto, y en cuanto tenga este aspecto, utilizando siempre evidentemente las propiedades de las integrales, pues convertirlo en un arcotangente. Pues a partir de ahí empezamos igual que hemos hecho antes con el logaritmo neperiano, con una inmediata. Aquí observemos que está todo preparado porque tenemos 1 partido x cuadrado más 1, así que si miramos tenemos abajo una función al cuadrado, que en este caso es la función x, arriba justo en el numerador tenemos la derivada de esa función, la derivada de x es 1, así que directamente aplicando esta rutina, aplicando este modelo, este patrón, le podemos llamar así, pues nos va a quedar cotangente de la función que está al cuadrado en el denominador, es decir, cotangente de x más la constante de integración. Bueno, pues ponemos unas que tengamos trabajado un poquito, pues aquí vamos con una primera. Observemos que en el denominador tenemos 1 más 4x cuadrado, rápidamente 4x cuadrado, pues podemos observar que es lo mismo que 2x al cuadrado, así que ya tenemos en el denominador 1 más una función al cuadrado, 1 más una función al cuadrado, nos hace falta arriba tener la derivada de la función es 2x, así que su derivada sería 2, pues bueno, igual que hicimos antes en el logaritmo neperiano, multiplicamos por 2 y dividimos por 2, es decir, multiplicamos por un medio fuera y multiplicamos por 2 dentro, así que ya tenemos
1 más una función al cuadrado, y observemos aquí arriba tenemos justo la derivada de esa función. Pues efectivamente tenemos una función que es 2x al cuadrado en el denominador más 1, tenemos su derivada que es 2 en el numerador, así que el 1/2 que está fuera pues lo dejamos igual, y a partir de ahí que nos va a quedar pues el cotangente de la función que está al cuadrado en el denominador, es decir, el cotangente de 2x, 1/2 del cotangente de 2x. Bien, seguimos con otro, por ejemplo 1 partido x cuadrado más 4, observemos que para seguir este patrón lo primero que deberíamos conseguir es que tener un 1 en el denominador. Tenemos un 4, pues lo que podemos hacer es dividir numerador y denominador todo por 4, así está el 4, al dividirlo por 4 se va a convertir en un 1, y por lo tanto, pues venga, dividimos todo por 4, el numerador al dividirlo por 4 lo vamos a poner fuera por la linealidad, un cuarto, y el denominador al dividirlo por 4 pues nos quedará x cuadrado partido 4 más 4 partido 4, que es 1. Ya tenemos 1 más algo, pues bueno, vamos a escribir eso como algo al cuadrado. Pues un cuarto de fuera lo dejamos igual, el numerador de momento lo dejamos igual, y x cuadrado partido 4 es claramente lo mismo que x medio al cuadrado. X cuadrado y 4 en el denominador. 1 más una función al cuadrado. ¿Qué falta? Que arriba esté la derivada de la función que está al cuadrado en el denominador. La función que está al cuadrado en el denominador es x medio, así que arriba nos hace falta un medio, pues eso es lo mismo que dividir por 2 dentro y multiplicar por 2 fuera. Si multiplicamos por 2 fuera, pues 2 cuartos, que es lo mismo que un medio, y al dividir por 2 dentro, pues un medio. Ya tenemos, ahora ya lo podemos observar, una función al cuadrado en el denominador, el más 1. También tenemos la derivada de esa función, la derivada de x partido 2, un medio de x en el numerador. Pues directamente ya aplicamos nuestro patrón, un medio lo dejamos igual, y esto será el cotangente de la función que está al cuadrado en el denominador, es decir, el cotangente de x medio más la constante de integración. Bueno, pues terminamos con un último, también del mismo estilo, pero conviene mecanizarlo porque luego lo vamos a utilizar mucho, como hemos dicho, cuando le calculemos las primitivas, las funciones racionales. Tenemos una expresión de este tipo, pues hacemos lo mismo que antes, queremos que en el denominador haya 1 más una función al cuadrado, pues lo escribimos de esta forma, 1 más el x a la cuarta es x cuadrado al cuadrado, ya tengo una función elevada al cuadrado, me hace falta tener arriba la derivada de esa función, la derivada de x cuadrado es 2x, pues multiplicamos por 2 dentro y dividimos por 2 fuera, es decir, multiplicamos por un medio fuera y tenemos un medio de esta integral, y ahora ya sí, de nuevo comparamos, 1 más una función al cuadrado, 1 más x cuadrado al cuadrado, y la derivada de esa función, la derivada de x cuadrado, justo lo que tenemos arriba, que es 2x. Bueno, pues un medio, tenemos ahí, y la primitiva de esta función, pues arcotangente de la función que está al cuadrado en el denominador, arcotangente de x cuadrado más la constante de integración. Bueno, pues para terminar, un último comentario, repetir algo que ya hemos ido comentando mientras hemos ido haciendo estos ejercicios. Observad que estos dos tipos de primitivas, las que dan lugar a arcotangente y las que dan lugar al logaritmo neperiano, son sencillas, son mecánicas, los ejercicios se resuelven de forma muy similar todos ellos, y sin embargo son muy importantes porque la mayoría de las fracciones simples que quedan cuando tenemos un cociente de polinomio, es decir, una función racional, y descomponemos en fracciones simples, la mayoría de las fracciones simples que quedan son de este estilo, es decir, fracciones que al final sus primitivas producen arcotangente o logaritmo neperiano, es decir, que dominando estos dos tipos de primitivas, pues dominamos la mayoría de las fracciones que nos quedan cuando descomponemos en fracciones simples. Dominamos las primitivas de esas fracciones simples.